Bueno, ¿qué tal audiófilos? ¿Cómo andan? Acá el loco Lalef transmitiendo nuevamente. Eh, bueno, la verdad que no era la intención volver a emitir en el canal, por lo menos durante un tiempo determinado. Ustedes saben que para finales de enero emití un video en donde decidía la suspensión del canal por cuestiones personales. Pero bueno, la realidad amerita y obliga a que por lo menos en ciertos temas dé una opinión. Creo que están pasando cosas muy importantes en el mundo que la verdad que quedarse callado equivaldría a mentir, ¿no? Como decía don Miguel de Unamuno. Vamos a hablar obviamente de la guerra en Irán, una nueva guerra en el Golfo Pérsico. Obviamente no les voy a contar todos los pasos que lleva esta guerra ya prácticamente desde el 28 de febrero. Ya me imagino que los que escuchen este video o vean este video van a saber de lo que estoy hablando y cómo está la situación. Yo solo quiero hacer una pequeña reflexión al respecto, desde el punto de vista general, ¿no? Es decir, desde el punto de vista operacional estamos viendo que la coalición norteamericano-israelí está desbaratando el sistema de defensa aéreo y la infraestructura de mando y control iraní, tanto a nivel equipo como a nivel humano, a nivel recurso humano, y que obviamente poseen el dominio absoluto del aire, por lo menos en alta cota y media cota. En baja habría que verlo, ¿no? Porque ahí empiezan a entrar a tallar las armas portátiles y bueno, y ahí habría que ver qué pasa, ¿no? Hoy justamente en un canal de Telegram que estoy utilizando para informarme y paralelamente a lo que sale en las redes sociales, hablaban de que Estados Unidos está previendo quizás el plan, la contingencia de hacer una campaña terrestre. Dicen que están poniendo en apresto a la 82 División Aerotransportada, que es una división de paracaidistas, obviamente veterana de la Segunda Guerra Mundial, tanto como las 82 como la 101, pero específicamente estaban hablando del 82. Y yo entiendo que, bueno, que acá hay un problema, más allá de torcerle el brazo al régimen islámico de Irán, está el problema del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz, ustedes bien saben, es un lugar en donde pasa el 20% aproximadamente del combustible del petróleo del mundo, que consume el mundo, y 20 y pico también por ciento del gas, de los cuales gran parte de ese porcentaje se lo come China. Entonces, ¿qué más que tener liberado y normalizada esa zona para que el comercio vuelva a normalizarse y que no haya riesgo de corte de cadena de producción por falta de insumos, ¿no? Un insumo tan importante y tan básico para la industria mundial como es el petróleo. Por eso yo les hablo del estrecho de Hormuz en el sentido de que ese estrecho, de la parte, digamos, occidental, posee una base naval. Yo no sé si es una base naval de las fuerzas de la Marina iraní específicamente o del cuerpo de la Revolución Islámica. Ustedes saben que Irán posee, como tuvo en su momento la Alemania nazi, tiene dos fuerzas paralelas armadas, la Fuerza Armada Oficial y las Fuerzas Revolucionarias Islámicas, las cuales teóricamente serían gente mucho más apegada ideológicamente al régimen, que no por ahí un militar que solamente lo hace, obviamente, por amor a la patria y profesionalmente. Esta gente teóricamente tienen amor a la patria y aparte también están como convencidos ideológicamente del fin que persiguen y que mantienen y que defienden.
Bueno, esta base naval, que está obviamente sobre el estrecho de Hormuz, en teoría va a tener que ser tomada de alguna manera, primeramente atacada, destruida, pero a la vez también tomada, y yo creo que eso únicamente, si no llega a caer el régimen y el nuevo ayatolá que elijan sigue manteniendo esta posición tan férrea que viene manteniendo obviamente Irán desde el año 79, se va a tener, yo entiendo que van a tener que hacer una operación a tierra, una operación aerotransportada o una operación de movimiento buque a costa, ¿no? Es decir, un desembarco. Para eso se dispone una división de ejército, como es esta especializada en operaciones aerotransportadas, como la 82, o si no, una división de Marines para hacer el desembarco correspondiente, más allá de las fuerzas especiales que se utilicen, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, de tomar obviamente esa base naval de Hormuz, también generar una zona buffer, es decir, una zona de protección, básicamente una invasión al territorio iraní, y lograr un espacio, digamos, un hinterland, si se puede decir, en donde obviamente las tropas iraníes o los grupos proxy iraníes que intenten ingresar y tratar de recuperar esa zona les sea obviamente imposible. Ahí obviamente se va a empezar a tener que trabajar con elementos de poliarcética y obviamente disponer en el terreno de personal constantemente para dominar esa zona. Cuando hablo de poliarcética digo de hacer fortificaciones, ¿no? Como una especie de línea Barlev o una cosa así, para que no pueda pasar nadie que no sea obviamente un aliado de Estados Unidos y de Israel. Obviamente que ahí se va a tener que utilizar un montón de recursos, ¿no? Tanto de armas como de infantería, caballería, artillería, comunicaciones, ingenieros, etcétera, etcétera. Y todo lo que es el factor logístico. Esto si obviamente estas operaciones no llegan a lograr de que el régimen caiga completamente y se pueda cambiar el sistema y que Irán, esto lo que estoy diciendo son probabilidades que yo pienso, no es que vaya a pasar, que Irán entre en una fase de gobierno, digamos, de una monarquía de corte constitucional como tiene a la manera inglesa, a la manera española o a la manera de Flandes, los países que conforman el Benelux, por ejemplo, o los nórdicos, ¿no? Es decir, un rey con muchas limitaciones, una monarquía con muchas limitaciones constitucionales y un gran control por parte de un Congreso, ¿no? Aparte un primer ministro que sea el que maneje ejecutivamente la nación, ¿no? Bien típico de modelo europeo que todavía conservan la figura de la monarquía. O quizás directamente no, quizás vayan directamente a una república eligiendo presidente y se terminó la historia. No lo sé, pero digamos, para poder zafar de este problema terrestre que se le puede llegar a ocasionar a los norteamericanos o a la coalición mismo, también Israel, lo mejor que le puede pasar es eso, es decir, que caiga absolutamente el régimen islámico y de esa manera evitarse tener que hacer una operación terrestre. Ya que Israel también está muy obligado por su campaña en el norte, tratando de llevar a las huestes de Hezbollah hacia el norte del río Litani, que sería el límite estratégico que se ha propuesto las fuerzas de defensa israelíes y el Estado de Israel para poder lograr de que Hezbollah ya no sea una amenaza constante para el norte de Israel, sabiendo que ya obviamente las alturas del Golán, tanto del lado israelí como del lado sirio, han sido absolutamente tomados por Israel y hasta han llegado a tomar una zona de Siria funcionando como zona buffer. Bueno, en el caso del Líbano lo que quieren hacer es exactamente lo mismo, es decir, entre el límite entre el Líbano e Israel y el río Litani crear una zona buffer, una zona de amortiguación para las operaciones, para controlar las operaciones de Hezbollah. Con todo esto, ¿a qué quiero llegar yo?
básicamente, bueno, ustedes saben muy bien de que con toda esta situación que se está viviendo en Medio Oriente hay mucho mesianismo dando vuelta. El mesianismo en el buen sentido de la palabra, a ver, la palabra mesiánico no tiene una mala, en Occidente por lo menos tiene una mala connotación, pero el mesiánico son personas que se dedican a estudiar sobre, obviamente, el Mesías, la venida teóricamente para nosotros la segunda venida de Jesucristo, para los judíos la llegada del Mesías verdadero. Ellos obviamente no reconocen a Jesucristo como el primer Mesías. Tema religioso no me voy a meter, pero en donde pega bastante fuerte ese tema. Se habla de las tribulaciones, del momento del anticristo, del tercer templo de Israel, de que se va a hacer en el monte del templo, donde ahora teóricamente está en la cúpula de la roca y bajo dominio musulmán, ¿no? Y la mezquita de Al-Aqsa, bueno, todo un montón de interpretaciones que dan tanto, principalmente gente del palo judío-cristiano. Pero yo esto estoy haciendo un análisis absolutamente geopolítico, operacional y aparte muy poquito desde lo económico. Y a mí me parece que esto termina directamente en un negocio económico. Es decir, hay un plan que ya viene principalmente desde el año 2024, desde el 7 de octubre, cuando se inicia la guerra del Sukkot, al final, la etapa final de lo que es el Yom Kippur. Y hay un plan que se llama Ben Gurión, es decir, el canal Ben Gurión. Es un canal marítimo que va a comunicar el puerto de Eilat, que es una pequeña partecita en el sur de Israel, digamos que da al Mar Rojo, y eso comunicaría todo un canal que llegaría hasta la ciudad de Ascalón, que está al norte de la franja de Gaza, para poder salir directamente al Mediterráneo. Es decir, ya no utilizar tanto la ruta para pasar por dos estrechos como es el de Hormuz y el de Bab el-Mandeb en Yemen, para después poder retomar el canal de Suez y recién ahí salir por Egipto al Mediterráneo, sino hacerlo directamente por Ascalón, ¿no? por el levante, digamos, mediterráneo. Este es un plan que es una gran organización de negocios, porque aparte del canal, lo que se quiere hacer es, para los que vivimos en Buenos Aires y en Argentina y conocen, un mega Puerto Madero sería, con edificios, con hoteles, con lugares muy parecidos a los del Caribe, ¿no? En el sentido de all inclusive, obviamente oficinas, lugares de recreo, nuevas ciudades y obviamente el canal que llevaría y que acrecentaría el comercio y que bajaría en forma importante los costos principalmente del transporte energético desde los países del Golfo Pérsico hacia Europa y la salida al Atlántico, ¿no? Es decir, por el Mediterráneo, por el Mare Nostrum. Yo creo que al final todo se reduce a eso, aunque suene medio un reduccionismo, pero yo creo que en líneas generales es a lo que vamos y para eso obviamente hay que limpiar de amenazas, principalmente la gran amenaza era Irán y sus proxies, ¿no? Hamas, Hezbollah, y bueno, en este caso ya los hutíes en Yemen ya quedarían absolutamente aislados porque no tendrían el apoyo de Irán y obviamente quedarían en ese estrecho de Bab el-Mandeb sin ningún tipo de fuerza, ¿no? Entonces, si se puede llegar a pacificar la región, y acá no me estoy metiendo en si eso está bueno, quién es el malo, acá hay intereses, señores, acá no hay ni bueno ni malo, acá hay intereses. Intereses y de una parte hay una supremacía, un gap tecnológico con respecto al otro, que puede ser muy valiente, muy aguerrido, muy peleador, pero lamentablemente el nivel tecnológico obviamente está atrasado. Irán no le llega ni a los talones a Estados Unidos ni tampoco a Israel. Otra cosa sería si llevamos este enfrentamiento puramente a lo terrenal, ¿no? Es decir, ahora estamos solamente operando desde lo naval y desde lo aeronaval como concepto, como dimensión. Hay que ver el tema terrenal, cómo se va a manejar, si, vuelvo a repetir, llega a haber algún tipo de definición con respecto a qué van a hacer
con la base de Hormuz. Yo creo que esa es la operación que se tiene que hacer. Si se hace un desembarco, no se habló nada de Marines, yo no sé si la fuerza, la Task Force que está operando en este momento con estos dos grupos de batalla, ¿no? Con los dos portaaviones que hay, el Gerald Ford y el Lincoln, creo, y ahora creo que va el Bush. Cada uno de esos portaaviones llevan su grupo de batalla. No sé si aparte también irán clases WASP o clases Tarawa, que son los encargados, los buques encargados logísticos, bueno, no logísticos, pero sí, de portahelicópteros y encargados de llevar también a las unidades de desembarco. Calculo que deben estar presentes, no he visto el ORBAT en sí, pero si están presentes, bueno, puede llegar a ser una maniobra, donde se haga un desembarco, se procede a hacer un flanqueo de la posición, por eso me suena mucho más acorde el movimiento del 82, que quizás por ahí se haga un movimiento combinado entre una división de Marines y una división aerotransportada del ejército norteamericano, pero para mí es específicamente para operar sobre Hormuz. Calculo, no creo que se tengan que meter en una zona en Teherán, no lo veo, o no sé, o en algún lugar en donde estén todavía tratando de enriquecer plutonio, ¿no? En Fardou o la otra base que fueron atacadas el año pasado en la guerra de los 12 días. Fardou, perdón. La verdad que no lo sabemos. Y el otro punto a tener en cuenta es el factor atómico. Por lo que se sabe, Irán carece de armas, lo que serían armas potencialmente sucias, ¿no? Es decir, cabezas de explosivos que contengan elementos químicos o biológicos. Parece que no. Es decir, el problema es efectivamente atómico. Y eso es lo que no sabemos, principalmente con teóricamente esta defensa en azulejo, como dice el doctor Rukauf, o defensa, digamos, en cuadrado que tienen, dividida en cuadrantes, en donde cada jefe de zona dispone dónde tira y lo que hace y cómo se defiende. Por eso, según palabras del doctor Rukauf, él establece de que toda esta miriada de proyectiles que han atacado principalmente a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, a Omán, a Qatar, a Irak, bueno, han también intentado atacar Turquía, es por la anarquía militar que está imperando en este momento en Irán. Ahora, yo me pregunto, si les quedan o si poseen armamento nuclear, pongámosle que tienen 3, 4, 5, decían que tenían capacidad en la mesa de negociaciones para armar 11 cabezas nucleares. Si esto es verdad, y llegado el momento cuando se den cuenta de que ya no hay más nada que hacer y han perdido, que digan, bueno, señores, si la victoria no es para nosotros, no es para nadie, toquen el botón y esto se dispare. Yo no sé en Irán cómo estará proyectado, cómo estará puesto estas cuestiones, si hay armamento atómico, quién es el responsable de dar el sí y después de liberar todas las llaves para poder disparar un misil de estas características, que obviamente sería el acabose, ¿no? Explicarlo sería una perogrullada en estos momentos. Pero bueno, la verdad que uno piensa que en Estados Unidos hay todo por ejemplo, ¿no? Porque hasta en cualquier novela de acción norteamericana o en las películas, uno puede ver y le explican más o menos cómo es todo el proceso o todo digamos, el protocolo que tienen para activar el disparo de un arma nuclear, todas las llaves que se tienen que abrir. Imagino que en todos los países occidentales y países en serio como es Rusia o la misma China, tienen un montón de trabas para poder activar y liberar un proyectil nuclear. Hay que ver si Irán tiene ese mismo criterio o ya es tal la anarquía que existe que lo han dejado a piacere del jefe que le toque tener ese armamento. No lo sabemos, ¿no? Ese es el gran problema que hay. Entiendo de que si Estados Unidos e Israel ya han detectado de que Irán no posee armas nucleares y que
obviamente su capacidad de enriquecimiento de uranio es casi nula. Estamos hablando ya de una guerra absolutamente terminada y lo único que, ya les digo, lo que se quiere generar es limpiar la zona de posibles problemas para poder generar esta gran organización de negocios que se va a dar en medio del canal Ben Gurión. Yo entiendo que es así. Ahora, lo que tenemos que terminar de ver, y que eso nos vamos a ir enterando, es el potencial, entre comillas, atómico que puede llegar a tener la República Islámica de Irán o lo que queda de ella. ¿Ok? Así que, bueno, esas son hasta ahora mis impresiones. Obviamente que lo más grave hasta ahora que se está viviendo es la cuestión esta del estrecho de Hormuz. Y muchos me han preguntado por el hundimiento del buque, que no queda muy claro, un buque que se dio en aguas internacionales, pero a la altura de Sri Lanka. Yo lo que pude ver fue un video de una especie de catamarán, a ver, para los que vivimos acá en la Argentina, como una especie de buquebús militarizado, que recibe el impacto de entiendo que de un torpedo, que le levanta la popa en forma muy considerable y obviamente le habrá generado un rumbo terrible, que entró agua, le generó un incendio y teóricamente se está hundiendo. Después apareció una foto de un buque con casco en B, digamos, convencional, y que dicen que ese fue el buque que verdaderamente se hundió. La verdad no queda claro. Fue hundido por un submarino norteamericano en aguas internacionales, por eso mucha gente estaba tratando de hacer un paralelismo con el ARA General Belgrano. No sé, la verdad que acá no ha habido una declaración de guerra formal por parte del Congreso de los Estados Unidos, más allá. La verdad que no me quiero meter en las cuestiones, me gustaría charlarlo primeramente con un abogado amigo que tiene algunas nociones importantes de derecho internacional y ver si eso está permitido o no. Por lo visto, en derecho internacional todo está escrito, pero está permitido o no está permitido si uno puede o no puede hacerlo, ¿no? Y si tiene las herramientas y los elementos para hacerlo. Les doy un ejemplo. Cuando se descubre América, Francia e Inglaterra, los primeros años, posterior a 1492, se quejaron ante el Papa por el famoso tratado en donde Portugal y España se dividieron el mundo, y la respuesta fue básica: muchachos, lo podemos hacer porque podemos y porque tenemos la tecnología que ustedes no tienen para poder hacerlo, ¿ok? Así que podemos hacer lo que se nos cante, porque tenemos la fuerza y la capacidad y la sapiencia para poder hacerlo. Después, obviamente, las tornas cambiaron y obviamente Francia, Holanda e Inglaterra al final del siglo XVIII, bueno, ya durante el siglo XVII comenzaron a dar vuelta a la taba, ¿no? Y estamos donde estamos. Así que bueno, esa es mi visión sobre el conflicto actual, que es una consecución, digamos, de la guerra de los 12 días. Sabíamos que lo que había pasado en junio del año pasado, entre mayo y junio del año pasado, era, digamos, la apertura de un castigo mayor que iba a recibir Irán, y obviamente luego de la operación de la captura de Maduro, todos esos recursos cada vez se fueron juntando más en la zona del Golfo Pérsico, y bueno, y ya era sabido que el que iba a ligar el castañazo era la República Islámica de Irán. Así que bueno, esa es mi visión, espero que la compartan, y bueno, cualquier cosa me volveré a comunicar si es demasiado urgente, como por ejemplo, bueno, obviamente si hay una cuestión relacionada a un siniestro nuclear, o en el caso de que haya por ahí un desembarco o una operación aerotransportada, es decir, un movimiento buque a tierra o desde el aire, quizás me conecte para poder charlar un poco de ese tema. ¿Ok? Ahora, para terminar, nos vamos de la guerra de Irán y voy a hablar un poquito de este fin de semana. Hoy es sábado, la verdad que no recuerdo el día, creo que estamos a 7 de marzo, claro, mañana es el Día de la Mujer.
es 7 de marzo y hoy no hay fútbol, durante este fin de semana no va a haber fútbol en la Argentina por el paro, este lockout patronal, en teoría, que no fue, es decir, técnicamente no es un paro, es lo que se llama un lockout patronal por parte de la comisión directiva de la AFA, el señor Claudio Tapia, el señor Tobillino, y con apoyo de la gran mayoría de los clubes que conforman la Asociación del Fútbol Argentino y el fútbol del interior, etcétera, etcétera, decidieron no disputar esta fecha digamos, en protesta por una causa que le han iniciado a varios integrantes de la Asociación del Fútbol Argentino por no haber abonado o cancelado retenciones que le practican a los clubes y que le practican principalmente a los clubes, y que la AFA no las pagó, es decir, se quedaron con la plata en el bolsillo. A ver, les explico un poquito el tema cómo es. Cuando si la AFA practica una retención del impuesto que sea, de ganancias o de cargas sociales, por ejemplo, y es agente de retención, me tendría que fijar en el certificado de retención de la AFA, que es público, Usted lo googlean, ponen quit de la AFA, les sale el quit, entran a Google y les va a salir el certificado y ahí de ARCA o de la ex AFIP, y les va a figurar todos los impuestos y regímenes impositivos y laborales en donde está inscripta la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, la causa habla de que se quedaron teóricamente con plata que no les correspondía, es decir, que tendrían que haber, como agente de retención, haber depositado en la FIP. Según la gente de impuestos y la gente que lleva la parte financiera y contable de la Asociación del Fútbol Argentino, no existe tal deuda, que esa plata se retuvo teóricamente a los clubes y que posteriormente esa plata se depositó en el ARCA, ¿no? en las arcas de la FIP. A mí me suena más a FIP que ARCA. ARCA no, me suena arcaico, básicamente. Pero bueno, siempre que pasa cada gobierno le cambia el nombre a las instituciones. Esto se hubiera solucionado muy fácil, digamos, por parte de la AFA, digo, ¿no? Si verdaderamente se pagó, aunque se haya pagado fuera de término, porque capaz que por ahí hubo un problema financiero y se quedaron cortos de guita, cosa rara, y por ahí utilizaron esa plata para cubrir un agujero y hasta que le entró plata y lo pagaron y además pagaron el interés resarcitorio correspondiente, esto es muy fácil, porque le pasa a cualquier tipo de contribuyente. Por eso hay un número de quit y hay una clave fiscal. Entonces, rápidamente, si eso se pagó, la AFA tendría que haber llamado una conferencia de prensa acá en la calle Viamonte o en Ezeiza, y conjuntamente el presidente de la AFA con los responsables de la parte administrativo-financiera, y seguramente la AFA debe tener un estudio contable que le hace la auditoría externa, juntarse y en la conferencia de prensa mostrar online, obviamente sin pasar los datos de la clave fiscal de la AFA, entrar a lo que se llama la cuenta corriente fiscal y explicar ahí que la cuenta está en cero, o lo que se debe por ahí es un importe de retenciones que se hicieron en el mes, a ver, estamos en marzo, pongámosle durante febrero, que todavía no lo pagaron, póngale y que lo están por pagar con un volante electrónico de pago en estos días, pero que la deuda que la justicia le reclama vía la FIP, porque la FIP obviamente, teóricamente el ARCA presentó una causa en la justicia por esto, en teoría, entonces, bueno, básicamente uno muestra en vivo y en directo, para todo el mundo que lo quiera ver, la cuenta corriente de ese régimen de retención que le están reclamando, en donde puede figurar cero o pongámosle que figure, no sé, una plata que están debiendo de la posición, vuelvo a repetir, del mes de febrero porque estamos en marzo. Si verdaderamente se pagó, yo creo que con esa maniobra pública uno reforzaría la batalla y doblaría la batalla, digamos, político-jurídica que teóricamente la oposición le está haciendo a esta conducción de la AFA,
no tendrían que llegar al lockout patronal, es decir, al paro de la AFA y de los clubes para no disputar ningún partido de ninguna división del fútbol argentino, y dejar a los hinchas contentos y no involucrar a los hinchas en este problema o a la gente que consume fútbol, ¿no? En cierto sentido. Es ver, si no tengo nada, que no le debo nada a nadie o no le debo ese concepto que me están diciendo, yo contesto públicamente y me quedo tranquilo y voy a la declaratoria tranquilo diciendo, señores, yo lo pagué. Está bien, lo pagué tarde, pero miren, acá está, yo lo pagué y con interés resarcitorio. No pueden decir absolutamente nada. Ahora es muy fácil, si uno debe algo, a partir del día de la fecha que lo debe, es decir, se convierte en exigible la deuda, automáticamente empieza el motorcito de los intereses resarcitorios. Cuando uno decide pagarlo, paga el capital y paga el interés resarcitorio y la cuenta le queda en cero. Se terminó la historia. El único tema es que las retenciones, sean de ganancias, de IVA o de cargas sociales, no son pasibles de ponerla en un plan de facilidad de pago, como si, por ejemplo, la deuda de impuesto a las ganancias o la deuda del impuesto a valor agregado o impuestos internos, por ejemplo, que se puede pagar en cuotas. Las retenciones no, porque como son plata que uno le ha sacado a un tercero y uno es agente de retención para recaudación e información a la FIP, uno tiene que cumplir al 100%, no puede quedarse con la plata y trabajarla y después ir pagándola en cuotas, específicamente en los conceptos de retención, ¿no? Que en el caso de las cargas sociales son, por ejemplo, los aportes y las contribuciones, ¿no? Los aportes que uno le saca al empleado y las contribuciones que pone uno en las cargas sociales. Eso es innegociable, en cierto sentido. Así que bueno, señores, en esta media hora de charla he tocado estos dos temas para que, bueno, me parece que son temas interesantes. Obviamente esto no significa que reactive el canal, les vuelvo a repetir, si vuelvo a abrir cámara es por un hecho específicamente grave, muy grave, que suceda en el Golfo Pérsico, en Irán, específicamente, vuelvo a repetir, si hay un siniestro nuclear o si hay una operación de tipo terrestre, ¿no? Un movimiento buque a tierra, buque a costa, mejor dicho, o una operación de cariz aerotransportado, ¿no? Pero bueno, tampoco quería dejar de expresarme con respecto a esto del lockout patronal. No es un paro, si fuera un paro sería de futbolistas agremiados o directamente un paro en el fútbol por el tema de la violencia y todo eso. Esto no tiene absolutamente nada que ver, esto es un lockout político y la verdad que si no tienen nada que esconder y lo pagaron, muchachos, ¿por qué no presentaron una conferencia de prensa y se terminó la historia y con eso le devolvían la pelota a los que no los quieren en el poder en Viamonte? Bueno, señores, no los aburro más. Agur y shalom.